Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio de Tres Lecciones. Hoy estamos arrancando nuestra quinta temporada. Miguel, no lo podemos creer, ¿cierto? Así es, Ya tal cual. llevamos 2 años en esta aventura de traerles a ustedes estos super invitados que nos cuentan sus 3 lecciones sobre diferentes temas y pues arrancando esta quinta temporada, pues los invitamos a que nos sigan, a que le pongan like para que sigan disfrutando de nuestros invitados. Y el de hoy, pues espectacular, yo estoy súper feliz de tener a Álvaro hoy con nosotros. Álvaro Arango, yo tuve el placer de trabajar cerca de él, no por mucho tiempo, porque realmente aunque coincidimos en el grupo Nutresa varios años, realmente trabajamos un poquito más cerquita cuando él empezó como presidente de Comercial Nutresa y ahora seguro nos contará muchas historias sobre ese camino y esa aventura. Entonces, Álvaro, bienvenido a Tres Lecciones y mil gracias por estar aquí. Cristi, gracias a ti y a Miguel. Me encanta compartir esto y espero que sea de utilidad para quienes estén en este momento, quienes nos vean posteriormente, pero yo creo que parte de la obligación que tenemos las personas que llegamos a cierta edad es como transmitir el conocimiento. Por eso el tema me atrajo y por eso he aceptado la invitación de ustedes. En la medida que yo pueda compartir parte de ese conocimiento, sería y que fuera de mucha utilidad, estaría muy feliz. Súper, y seguro Álvaro lo será, te cuento una anécdota que me pasó y les cuento a todos los que nos están viendo, me pasó hace un par de meses, estaba en un centro comercial y se me acercó una persona y me dijo, ¡ay, venga, cierto que usted es la de Tres Lecciones! Y yo, ¡ay! Primero me sentí famosa, que fue muy, muy divertido, pero más que eso, lo que me encantó fue lo que me dijo después y me dijo, mire, es que usted no se imagina lo que a mí me ha servido Tres Lecciones. Yo no me lo pierdo y yo me siento como que estoy sentado en una sala de juntas con esos invitados y que me están dando consejos para mi negocio. Entonces yo después de eso dije, no, 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 yo no puedo parar Tres Lecciones, tengo que seguir con esto. Entonces, Perfecto. Miguel, seguimos para adelante, ¿cierto? Con toda. Absolutamente. Así es. Muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación nuevamente. Bueno, entonces para arrancar, Álvaro, como te contaba, la idea es que lo primero que queremos es que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, y ya luego entramos en materia de las 3 lecciones. Entonces, primero cuéntanos y preséntate para nuestra audiencia, porfa. Bueno, muchas gracias. Yo diría que he estado unos casi 40 años en el mercado de consumo masivo y digamos que hasta la última etapa que ahorita les contaré que se inició hace 4 años, la especialidad en el tema de consumo masivo ha estado siempre en el tema de alimentos. De esos casi 40 años, 26 años que no fueron continuos, los pasé con Grupo Nutresa en distintos negocios. Yo inicié en Noel como estudiante de práctica de la Universidad de AFIT, soy administrador de negocios. El primer semestre de práctica tuve la suerte y la fortuna de llegar a Noel, conocí a Noel, me encantó y para el, digamos, el último año, en esa época se hacían 2 semestres de práctica. Cuando yo regresé del segundo semestre de práctica, me acerqué al vicepresidente de mercado, le dije que yo quisiera que me tuviera en cuenta para cuando yo saliera de la universidad pudiera empezar a trabajar. Él me dijo, no hace falta, puedes empezar ya, ve a la universidad, organiza tu horario y aquí estarás y serás bienvenido. Qué bien. Eh, yo creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas todas. Y a mí me Uf, daban total. la oportunidad de poder estar ahí. El solo hecho de que me dieran la posibilidad de estar participando en el comité de mercadeo de Noel, para mí ya eso era una ganancia infinita. Entonces, empecé por allí
Álvaro, ahí es, perdón, un paréntesis eh, ahí con eso que contaste, una pregunta, pues porque mucha de nuestra audiencia son estudiantes y dices, yo me acerqué al vicepresidente y le dije, yo quiero trabajar aquí, tan importante también tener esa iniciativa. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras preguntado? claro que sí, con seguridad que no hubiera tenido la posibilidad de regresar una vez que estuviera en el último año, que fue el año en que ya me vinculé. Cuando uno tiene como Cristi y Miguel claridad de a dónde está su norte, a dónde está su futuro, es más fácil y las cosas se facilitan. Ujú. Y entender que los semestres de práctica no son para cumplir un requisito de la universidad. Esa es como la puerta de entrada al mundo empresarial, que a uno lo llena de muchos miedos, porque uno no sabe si le van a preguntar a uno la derivada de no sé qué que vio en matemáticas 2 en la universidad, y digamos que el tema contrario a eso, digamos que el hecho de empezar con humildad, entender que todo lo que le están dando es aprendizaje y aprovechar ese aprendizaje se vuelve muy importante. Y de ahí el tema de empezar como a olfatear qué es lo que a uno le gustaría hacer, porque es que yo no creo que las personas tengan mucha claridad una vez que salgan de la universidad en qué quieren trabajar, pero cuando le dan Y la además oportunidad, claridad sobre qué es lo que no quieren hacer, que también es muy importante. de acuerdo, Miguel. Entonces, yo creo que hay que entrar a ese mundo con total apertura al mundo laboral y empezar a sentir qué es lo que uno quisiera hacer. Cuando ya yo sentí que el tema de mercadeo era un tema que me parecía, digamos, rico para orientar mi vida profesional, fue cuando regresé del segundo semestre, le dije al vicepresidente de mercadeo que quería trabajar allí, y de ahí se abrieron las puertas. Y eso, digamos que marcó mi desarrollo profesional. Ahí estuve 10 años. Eh, Hay una cosa que quisiera como resaltar aquí. Cuando uno se pone a mirar esas compañías, yo estoy hablando de principios de los años 80, las Ujú. compañías en ese momento se hablaba del sindicato antioqueño, esas compañías generaban un tema de una atracción muy alta y generaban que las personas sintieran que si no era dentro de esa compañía no iban a poder tener éxito profesional. Entonces las personas se iban quedando y se iban quedando. Cuando hoy en las compañías celebran los quinquenios, en esa época de Noel, eso se celebraba cuando uno cumplía 15 años de estar trabajando allá. O El sea, primer Claro. quinquenio, o sea, como la primera era a los 15. claro, a los 15 años, porque es que Mm. yo nunca llegué a los 15, yo me retiré a los 10, pero en los primeros 5 y en los segundos 5 no pasó nada, porque eran personas que llevaban 20, 25, 30, 35, 40 años trabajando ahí. Sí. Entonces eso va generando un tema que, digamos, yo me lo cuestioné en el sentido de decir, cada que avanzaba un año más, la reflexión que hacían las personas era, ¿y cómo voy a perder los 16 años que llevo aquí? ¿Y cómo voy a perder los 17 años que llevo aquí? No, el tema no es ese. El tema es tener claridad de lo que uno quiere profesionalmente y entender si la compañía le va a poder dar eso que usted necesita para su desarrollo profesional y para las metas que ha querido, o no se lo va a dar. Y a mí ese campanazo me lo dieron. Yo era en ese momento se llamaba director de grupo de productos, era director de mercadeo de un grupo de marcas. Se retiró el vicepresidente de mercadeo y vino la elección. La elección supuestamente la hacían entre dos personas que manejábamos las marcas. Y finalmente la elección no se hizo por ninguna de las dos, se hizo por una persona externa.
Entonces, la reflexión que yo me hice en ese momento fue, yo voy a esperar otros 15 o 20 años a que se vuelva a retirar ese vicepresidente de mercadeo. No, olvídese, llevo 10 años, pero paso mi carta de renuncia, me voy y voy a buscar mi sueño. ¿Quién es el vicepresidente que te dio la oportunidad de seguir en Noel? Sí, Juan Fernando Gaviria. Okay. Una persona excepcional. Yo, digamos que tuve la fortuna de estar con muy buenos jefes durante toda mi vida profesional. Entonces, en eso no tengo, digamos, sino agradecimientos con todas esas personas. De ahí, entonces, se me apareció una oportunidad inmensa en Alpina. Para esa época, digamos, uno tenía como dos referentes de compañías que hacían buen mercadeo. Uno de los referentes en ese momento no se llamaba Familia, se llamaba Scott. Sí. Y ese era un referente. Y el otro referente era Alpina. Y eran dos locales que habían entendido que lo que antes todo se manejaba como un tema comercial, pero con énfasis en ventas, que había que, digamos, hacer una separación entre el tema de ventas y el tema de mercadeo. Entonces, atraído por eso, me fui, una campaña absolutamente espectacular, con unas marcas espectaculares, y allí tuve la fortuna, eso fue, yo llegué en el año 1992 en el gobierno de César Gaviria, cuando se hablaba de la apertura económica. Y sí. En esa época, digamos que, o hasta esa época, había muy poquitas compañías que tenían en su mira los mercados distintos a Colombia. Entonces, la tarea que me pusieron fue revisar la posibilidad de abrir una operación de Alpina en Venezuela y una operación de Alpina en Ecuador. Cuando teníamos diseñada la operación de Alpina Venezuela, me invitaron a que fuera el primer gerente de Alpina en Venezuela. Yo no lo dudé en un minuto, tomé esa opción. En ese momento el país era maravilloso, el reto de empezar de cero y de construir una marca que nadie conocía. Uno se va, digamos, o uno no valora cuando está, digamos, en su país de origen y entiende lo que significan las marcas para los consumidores, sino hasta cuando se va y las marcas, cuando uno dice, estoy trabajando con Alpina y le preguntan, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Entonces, total. Yo recuerdo que como anécdota, nosotros arrancamos con Arequipe Alpina y el segundo producto era Bonjour. El reto que tenía para poder llevar Bonjour era que logramos desarrollar una logística de poner a Bonjour en 72 horas en Venezuela para que las vidas útiles de ese producto, que eran 30 días, tuvieran la posibilidad de estar. No puede ser. Yo iba a preguntar que si habían abierto planta en Venezuela, porque pues los productos Alpina son todos refrigerados, lácteos, es decir, uno montar una operación de ese tipo de productos sin tener fabricación local, pues implica un reto supremamente exigente en lo logístico, además pues del reto de marcas y normal pues de mercadeo. Sí, Miguel, a ver, con el arequipe no teníamos problema porque el arequipe era un producto que duraba por ahí unos 60 días. Pero y no necesita refrigeración. Cuando nos fuimos con el tema de Bonjour, el tema era exigente, logramos armar una logística, como les digo, que nos ponía en 72 horas el producto allá. Lo que pasa es que como estábamos iniciando, digamos que, y no teníamos con mucha precisión definida cuál era, digamos, la estimación de la demanda, pues había productos que llegaban a tener 4 y 5 días para su fecha de expiración
y yo en Venezuela era Álvaro Arango y una secretaria, y nos parábamos en la avenida que está enfrente del Hotel Tamanaco, ahí eso se llama Las Mercedes, y en esa esquina había un semáforo y con una, digamos, neverita, a todo el que paraba en el semáforo le regalábamos un bonjour para que lo probara. Pues allá había que hacer de todo. Eso fue una experiencia bonita. Repito, ahí, digamos, empezó una operación, la primera operación internacional de Alpina. El segundo paso que dimos fue comprar una fábrica local que fabricaba Yoplait en Venezuela. Y Álvaro, que, perdón, antes de que sigas con la historia, que me quedé pensando en la parada del semáforo de la muestra de Bonjour. De nuevo, también a nuestra audiencia, pues muchos son emprendedores y los estudiantes todos quieren emprender. Y ahí ve uno un ejemplo claramente cómo uno puede igual ser un emprendedor en cierta manera en una gran empresa. claro, así es. Es que cuando tú estás abriendo un mercado de, digamos, de esos y no tienes una gran estructura como sería una multinacional, a ti te toca hacer de todo. De todo. O sea, yo, para que no se me venciera, pues hacía lo que les acabo de contar. Pero igual tenía la relación con el distribuidor y con la fuerza de ventas del distribuidor. Hacía mis reportes. Era alto. Recuerdo que en ese momento todavía existía Caribú y Caribú me prestó una oficina en Las Mercedes y ahí, digamos que empezó tal cual como tú lo dices, Cristi, con un emprendimiento en otro país, con una cultura que era, aunque hoy nos parezca que es cercana, era bastante distinta en la medida en que esa población era una población donde se juntaban unos inmigrantes portugueses, españoles e italianos que por allá en la dictadura última que tuvo Venezuela importaron, digamos, o facilitaron la migración de esas personas para producir en el campo. Entonces, esa mezcla de culturas no era tan parecida a lo que nosotros éramos como cultura. Entonces, digamos que allí empezó el tema de poder aprovechar cada oportunidad que se presentaba. Y yo por eso digo, uno tiene que identificar el momento que está viviendo profesionalmente y saber a qué apostarle. Cuando a mí me dicen, se quiere ir para Venezuela, yo afortunadamente tengo una esposa que me ha acompañado a todas partes. Le digo, me voy. ¿Por qué? Porque estoy en el momento importante de mi vida profesional y sé que la ciudad, el país o la condición no importa, siempre y cuando esté dentro de lo que yo me sueño profesionalmente. Nosotros, simplemente como anécdota, tuvimos o llevamos más bien en 37 años de matrimonio 14 trasteos distintos y casi eso era fácil. Eso era fácil cuando las niñas estaban pequeñas, que uno las empacaba junto con el equipaje. Sí. Pero después ya empieza a complicarse. Mi hija mayor tuvo 9 colegios. ¡Ay, por Dios! ¡Wow! Entonces, ¿pero por qué? Porque era eso, y yo creo que hoy es un beneficio en la medida en que culturalmente están más abiertas a otras culturas que se hubieran quedado. Claro, por supuesto. En las montañas de Antioquia. Entonces, digamos que de ahí lo que pasó es que se abrió una vacante en la vicepresidencia de ventas de Alpina Colombia. Yo me fui, me llamaron de Venezuela. Venezuela quedó funcionando muy bien en una época distinta. Era el segundo gobierno de Rafael Caldera. Para que tengan una idea, en ese momento Venezuela producía 4.5 millones de barriles diarios, hoy produce 800.000 barriles diarios de petróleo. Así es. María. Entonces, me vine a Colombia atraído por el tema de
crecimiento profesional, me parecía que las ventas eran un complemento del tema de mercadeo. Llegué a la vicepresidencia de ventas de Alpina Colombia y allí me metí a fondo a entender todos los modelos de distribución. Posteriormente, digamos que pasé a la vicepresidencia de mercadeo de Alpina, tanto para Colombia, para los países que se habían abierto ya, que eran Ecuador y Venezuela. Estando allí, me llamaron de Postobón para crear la vicepresidencia de mercadeo, que no existía. Me regresé de Bogotá a Medellín, logramos montar la vicepresidencia de mercadeo de Postobón. Digamos que lo bonito de eso fue sacar a Postobón de estar concentrado en el mundo de las gaseosas, abrirlo al mundo de las bebidas no alcohólicas. En ese momento, la guerra, si se quedaba Postobón en gaseosas, era Postobón contra Coca-Cola. La estatura de marca de Postobón en ese momento contra Coca-Cola no era suficiente. Y lo que hicimos fue empezar a entender cómo el consumidor venía cambiando. Estoy hablando por allá del año 98, sus hábitos, y empezaba a elegir bebidas distintas para momentos de consumo distintos. Entonces empieza a aparecer... Cuando llegaste a Postobón, ¿ya todavía operaban la marca de cerveza, Leona? ¿O ya habían salido de ese negocio? No, estaba vigente el tema de Leona. Incluso yo arranqué como vicepresidente de mercadeo de Postobón y después me entregaron la vicepresidencia de mercado de Leona simultáneamente. Ya. Lo que te decía, digamos que el planteamiento que hicimos fue: no nos quedemos en gaseosas, entendamos los momentos de consumo que empiezan a ser distintos. Anteriormente, digamos que las gaseosas empezaban a ubicarse en un tema más de indulgencia, las aguas en un tema saludable, aparecen jugos HIT, lanzamos jugos HIT, lanzamos... Eso te iba a preguntar, si esa fue creación tuya o si ya existía. Digamos que pues tuya y de tu equipo. Era muy incipiente. Nosotros le dimos mucha fuerza y hoy digamos que HIT es la marca más importante de Postobón. En el momento lanzamos Squash como la bebida hidratante en Colombia. Después vino una alianza con Gatorade y se marchitó Squash, pero abrimos el portafolio entendiendo esos momentos de consumo. Y lo que pasó posteriormente es que ya cuando se medía el negocio entre bebidas no alcohólicas en el mercado colombiano, incluidas ahí todas las que les acabo de mencionar, Postobón era más importante que Coca-Cola. Porque digamos que Coca-Cola llegó tarde al negocio de jugos con Del Valle. Ajá. Y esos distintos momentos se aprovecharon con esas marcas y conceptos que les estoy mencionando. A partir de ahí, yo les tengo que decir que me tocó una época dura de Bogotá. Ya, digamos, fue la época anterior a las administraciones que arreglaron a Bogotá, que fueron las consecutivas de Jaime Castro, después vino Mocus y después vino Peñalosa. Eso tuvo una muy buena recuperación de Bogotá. Después empezó nuevamente como a deteriorarse Bogotá. Vino Lucho Garzón, Samuel Moreno y Petro. Y yo hice un compromiso con mis hijas y pusimos en el plan familiar Medellín siglo XXI. Llegamos aquí, trabajamos en Postobón, como les mencioné, compramos una casa en Llano Grande y vivimos un año. ¿Por qué vivimos un año? Porque me llamaron de Mills de Colombia y me dijeron: le ofrecemos la gerencia general de Mills de Colombia. Y cuando yo puse en la balanza ¿qué es más importante, mi desarrollo profesional en este momento o la ciudad? Empaquen todas con llanto y nos regresamos a Bogotá. Y nos fuimos para Bogotá. Ay, nos fuimos para Bogotá. Allá tuve la fortuna de llegar a una super compañía
y allá tuve la fortuna de conocer un jefe que me cambió a mí, digamos que el concepto de lo que es el ser humano. Una persona absolutamente preocupada del ser humano y muy estudiosa y muy comprometida con el tema. A mí me encantó y empezamos a hacer un proceso de entender la gente que trabaja con nosotros. Y la entendimos bajo dos situaciones. Primero, si esas personas tenían un claro sentido de la vida. Y segundo, si esas personas tenían proyecto de vida. Y cuando digo personas, yo no estoy hablando aquí de ningún rango, de todas. O sea, las personas de la planta, las personas, todas, el 100% de los trabajadores de Bilce. Empezamos a trabajar en un taller que se llamaba Emergencia del Sentido. Y Emergencia del Sentido era que nos llevábamos para un sitio por fuera de la compañía. Estábamos 3 días internos, mezclábamos la gente. Yo recuerdo haber dormido en una pieza de 4 personas, de las cuales 3 personas eran de la planta. A esas personas no se les olvida que dormían con el gerente general en el mismo cuarto. Claro. Era un tema muy interesante porque se acabaron las jerarquías y digamos que confrontamos a las personas para entender si tenían sentido de vida. ¿Para qué estoy yo aquí? O sea, qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero servir, yo quiero tener una familia, empezamos a cuestionarlos a través de una metodología y las personas empezaban a entender que el libreto que les habían construido durante toda su vida era un libreto ajeno a ellos y que ellos tenían que construir su propio libreto para poder entender qué querían hacer en su vida. Entonces era un tema de choque fuerte, pero muy interesante. Y después nos metimos en el tema de proyecto de vida de las personas. Hicimos una cartilla donde les ayudamos a hacer su proyecto de vida. ¿Cuál es el efecto, digamos, final cuando uno conjuga sentido y proyecto de vida? Cuando uno está hablando de sentido de vida, realmente lo que está es construyendo la felicidad de uno. Y cuando uno habla de proyecto de vida, es cuando está construyendo el éxito de uno. Son dos cosas muy distintas. El que tiene sentido de vida normalmente es exitoso profesionalmente, pero el que es exitoso profesionalmente no necesariamente es feliz. Y conozco muchas personas con nombres y apellidos que no voy a mencionar aquí, que han sido súper exitosos, pero que tienen una vida horrible. O sea, que no disfrutan su vida. Sí. Entonces, poder entender cómo conjugar sentido de vida y proyecto de vida y cómo llevarlos a todos a que construyeran, a que se cuestionaran su sentido de vida, incluso dijeran si lo que estaban haciendo hoy en la compañía era lo que deberían seguir haciendo o no. Álvaro. Y decirle en ese momento, venga, usted aquí no va a encontrar el espacio para hacer lo que dice su sentido de vida. Sí, Miguel. Es que ayer me pasó una cosa muy particular. Estábamos en clase de introducción a la ingeniería con los muchachos de primer semestre, que están apenas arrancando pues esta semana su semestre. Y algo les mencioné yo de la expresión del proyecto de vida y les hablé del propósito. Y entonces fue muy particular porque cuando hice el comentario pues como de la importancia de uno encontrar su propósito, hubo como un murmullo entre ellos, como quien dice, uy, como, a ver, yo no sé si yo tengo todavía el propósito claro. Y vos acabas de mencionar una cosa, y es que hay gente que puede ser exitosa, entonces tiene proyecto, pero no necesariamente tiene propósito o sentido pues de vida, ¿cierto? Sí. Entonces, pues
yo ayer les decía a los muchachos, no se afanen, porque es que uno no tiene que tener resuelto cuál es el proyecto de su vida desde, pues, desde que está estudiando, o ni siquiera recién egresado, o ni siquiera unos años después. Es decir, el momento en el cual uno encuentra ese propósito o encuentra ese sentido de vida, se da en distintos momentos para cada persona, ¿cierto? Mm, y puede que se aclare primero la ruta del proyecto y después la ruta del sentido. Y en algunos casos, pues hay quienes encuentran primero la ruta del sentido y hacen su proyecto alrededor del sentido. De acuerdo. Yo lo que creo es que sí hay que invitar a la reflexión a las personas para que se cuestionen si tienen un sentido de vida claro. Ujú, ujú, Y si su proyecto de vida, digamos, está en línea con ese sentido de vida. ¿Qué es ujú. lo que tú ganas cuando suceden esas dos cosas ya desde el punto de vista del negocio? Lo que tú ganas es que a esa persona que tiene claro esos dos temas y tiene claro su proyecto de vida donde va a buscar el éxito, tú no le tienes que decir qué hacer. Él hace porque él sabe que está construyendo su proyecto de vida. Ujú. Entonces, si hay esa claridad, las personas van a buscar cómo llegar a ese proyecto de vida y saben que la empresa les está brindando el espacio para hacerlo. Entonces uno tiene gente mucho más conectada con el negocio, gente mucho más comprometida, gente mucho más convencida y es muy fácil hacerlo. Sí, Y les voy a contar, digamos, ahí hicimos una cosa muy bacana, a mí me cambió el cassette completo y ahí fue cuando entendí que el líder lo que tiene que hacer es poder entender a las personas y facilitarles cómo construir su sentido de vida y ayudarles en el proceso de construcción de su proyecto de vida. ujú, Ahora, tuve la fortuna de que el cargo siguiente fue la presidencia de Doria. ¿Y por qué la fortuna? Primero porque regresé al grupo, porque Mills en ese momento no era del grupo. Cuando yo me ujú. retiré, le hice la invitación a Carlos Enrique Piedrahita porque no pensaba en comprar el negocio de helados y él la captó y lo materializó. Pero cuando llegó a Doria con ese cassette y con ese disco ya tatuado, me encuentro una cosa absolutamente opuesta a lo que yo tenía. Pero afortunadamente, en ese caso, yo llegaba como presidente. ¿Y cuál era la situación? Digamos, en la planta de Doria conviven con las oficinas administrativas. Ujú. Cuando uno llega al parqueadero, uno va siguiendo un pasillo. Ya estaba en Mosquera, ¿cierto? Estaba en Mosquera, sí. Ah, ujú, Uno va por un pasillo, a mano derecha se encuentran los vestieres de los operarios de la planta y unos 3 o 4 metros adelante las escaleras para subir al área administrativa. Cuando yo me bajaba al carro y empezaba a caminar, yo saludaba a las personas que salían de los vestieres, a los operarios, y ellos me agachaban la cabeza, no me saludaban. ¿Por qué? Porque se había creado un muro entre la gente administrativa y la gente operaria. Y mi antecesor llegaba a la oficina. Uno en Mosquera no tiene opción distinta que comer en el casino de la planta. ujú. Sí. Mi Sí. antecesor hacía que le hicieran su preparación especial y se la llevaran a su oficina. Cuando yo llegué y vi toda esta situación que para mí no era el ideal, dije, no, yo voy a hacer la fila en el casino y me voy a sentar en la mesa que encuentre disponible con las personas que estén disponibles, no con el equipo mío, no, con las personas. Y al principio eso fue un poquito traumático con las personas de ver sentado ahí, se cortaban un poquito, pero el tiempo fue pasando. Me inventé un cuento que era desayuno con el presidente, invitaba a todas las personas de todas las áreas, incluida la planta, con una condición de que no iba el jefe de esas personas. Y les decía,
lo único que les puedo yo asegurar es que por lo que ustedes digan en esta reunión, ninguno va a hacer despido. Tampoco voy a tomar decisiones sobre lo que ustedes digan porque para eso están los jefes, pero sí me comprometo a hablar con los jefes para que revisen la situación que ustedes están presentando, para no quitarle autoridad a los jefes. Para esas personas fue, digamos, espectacular. Muchas de las reuniones las hicimos en la oficina de la presidencia, ya no podían creer que está en la oficina de la presidencia. Y para terminar el cuento, hoy tengo chat con varias personas de la planta que en las oportunidades importantes de un fin de año, de un cumpleaños, me escriben, me chatean y me parece... Qué bacán. Súper bacán. qué tan chévere. Me estás haciendo acordar mucho de la conversación que tuvimos con Pedro Miguel Estrada. Sí. Que tiene también una historia como de un cambio importante en el manejo de compañía de empaques y coincide en que el almuerzo en el casino tuvo un efecto clave en todo el proceso. ¿Qué tan importante es eso de uno compartir una comida con sus colaboradores? Yo les decía, digamos, a manera de chiste, vea, la condición, cuando estaban esos desayunos, la condición entre ustedes y yo es la misma. ¿Cuál es la diferencia? En el tamaño del chicharrón. Yo le toca responder a un presidente corporativo de los resultados, ustedes le responden por el nivel de empaque o del proceso. Claro. Pero esa es la única diferencia. Al final, pues todos somos iguales y todos tenemos sueños, todos tenemos familia. Entonces, empezar a poder entender eso, eso ayuda a poder garantizar varias cosas y voy a terminar aquí el tema Doria. Allá las personas se quedaban hasta las 9 de la noche muchas veces y me tocaba a mí, desde el primer día dije, bueno, vamos a cambiar el horario, vamos a entrar a las 7 y vamos a salir a las 5 y vamos a tomar una hora de almuerzo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la gente no ve que el presidente está saliendo a las 5, la gente no sale a las 5. Sobre todo la gente de oficina, la gente de queda. Sí. Entonces puse un bus que salía a las 5:15 de la tarde. Y en Mosquera no hay opción. Entonces, el que no estaba montado a las 5:15 se quedaba allá, le tocaba pagar taxi hasta Soacha. Entonces, no había muchas opciones y lo que yo hice para arrancar es que me llevaba mi bicicleta y iba en bicicleta hasta Mosquera y me volvía de Mosquera y salía con el uniforme puesto a las 5 de la tarde. Entonces, el tema es, mire, somos iguales y aquí no hay barreras, porque las barreras las va creando uno. ¿Cuáles son las barreras? La corbata, el saco, las reuniones en las oficinas. Claro. No, venga. Es que el tema es muy duro para que estemos pensando en eso y todos tienen que aportar. Y ahí, entonces, se me encomendó un proyecto, siendo presidente de Doria, de montar una compañía comercializadora para los portafolios secos del grupo, donde están los portafolios de chocolates, de Colcafé, de Doria, los productos que no necesitan refrigeración del grupo cárnico, Noel, y empezamos a construir lo que hoy se llama Comercial Nutresa, una compañía comercializadora de esos portafolios que este año debe vender un poco más de 3 billones de pesos. Ahí, digamos, tuvimos una experiencia muy bonita y recogimos gente de chocolates de Noel, de Servicio Nutresa, de todas partes. Esa es más difícil porque a pesar que son compañías del mismo grupo, venían de culturas muy distintas. Entonces Uy, sí, yo me acuerdo. Sí. Cosas tan sencillas como estas. Un vendedor que toda la vida soñó con trabajar en Nacional de Chocolates porque ese era el referente del mercado. Y la primera vez, digamos, esta compañía comercializadora no se llamó Comercial Nutresa, eso se adoptó después, se llamaba Cordialsa.
Ujú. Claro, y es que el Entonces, grupo en ese momento no se llamaba Nutresa, el grupo en ese momento se llamaba Grupo Nacional de Chocolates. claro, entonces a mí se me acercó un vendedor y me dijo, venga, ¿usted sabe qué le voy a contestar yo a mi esposa y a mis hijos cuando me pregunten, oiga, ¿y por qué ya no trabajo en Nacional de Chocolate, sino que trabajo en Cordials? ¿A usted lo sacaron de Nacional de Chocolate y lo llevaron a un distribuidor o qué? Entonces, para ellos era un tema porque su aspiración era haber llegado a Chocolates y después lo sacan a montar la compañía y que esa compañía se llama Cordialsa y Cordialsa no la conoce nadie. Entonces era como tocar el ego de esas personas muy duro. Ahí logramos hacer un trabajo, nos costó mucho culturalmente el tema, pero yo creo que al final, después de 5 años, logramos generar nuestra propia cultura. Entonces, entre todo esto que les estoy contando, yo quiero destacar el tema de, a mí no me importaban los movimientos. Yo estaba en una época, todo esto sucedía cuando yo tenía entre 32 y cuando tenía hasta el año 2010, estamos hablando 50 años. Pero yo sabía que en ese espacio de tiempo tenía muy claro lo que profesionalmente aspiraba. Entonces, vaya y venga de Bogotá, vaya para Caracas y vuelve a Bogotá, no me importaba. Afortunadamente la familia me acompañó y no tuve ningún problema. Y digamos que la invitación que yo hago es a tener una mente muy abierta, a poder entender qué es lo que uno quiere y a poder identificar esas oportunidades. Yo nunca pedí que me mandaran para alguna parte. A mí me llamaron y me dijeron, ¿se quiere ir para Caracas? Yo me voy para Caracas. ¿Se quiere ir a Bogotá? Me voy para Bogotá. ¿Se quiere volver a Medellín? Vuelvo a Medellín. Entonces, a mí nunca me preguntaron, pero cuando me las propusieron, yo dije, hágale, porque es que eso va en línea con lo que yo me he soñado. Y digamos que Una pregunta que me surge ahí. ¿En todas estas te hicieron alguna vez alguna invitación a la cual dijiste no? sí. Pero perdón, no en las compañías donde estaba. Por fuera, los headhunter hicieron Sí. llamados. ¿Y por qué no? ¿Y por qué dije que no? Porque es que lo que estaba haciendo y cómo venía sucediendo mi vida estaba en línea con lo que yo había pensado. Y cuando yo regresé a Grupo Nutresa, yo regresé copresidente de Doria, pero rápidamente pasé a la creación y la conformación de Comercial Nutresa y enseguida me dieron al tiempo que estaba con Comercial Nutresa la vicepresidencia de ventas y nutrición y después me dieron la vicepresidencia de mercadeo. O sea, yo tenía la responsabilidad por Comercial Nutresa, por la receta, por Novaventa, por la orientación y el direccionamiento a todos los gerentes de mercado del Grupo Nutresa, de todas las compañías y la orientación a todos los gerentes de ventas del Grupo Nutresa. No. Eso, digamos que me ocupaba y no me permitía como estar pensando en otras cosas y cuando me llamaban decía, no, estoy ocupado y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Porque esa es la otra cosa. La otra cosa es que si uno está disfrutando de lo que está haciendo, pues yo creo que esas campanas es fácil dejarlas a un lado y no dejarse engolosinar con otras cosas allí. Entonces, siempre tuve temas retadores. La mayoría de las veces fueron cosas que me tocó crear y eso para mí era demasiado importante. Y ya les voy a hablar de la última etapa. La última etapa de mi vida. Pues ustedes podrán imaginar, a Cristian le tocó vivir un pedacito de eso. Sí. Yo no tenía un jefe, yo tenía 7 jefes, porque era el presidente del Grupo Nutresa, pero le rendía cuentas al presidente de cada una de las compañías porque yo era el que le vendía sus portafolios y le hacía la primera línea del P&G. Y
todos pensaban que ellos lo pudieran hacer mejor que Comercial Nutresa y más barato. Claro. Entonces, el tema era cómo demostrarles que tener una compañía que tuviera toda la masa crítica junta iba a ser más de lo que iban a hacer las compañías individualmente. Y en esa estuve desde el 1 de marzo del año 2010 hasta el 7 de diciembre del año 2017, rindiéndole cuentas a estas personas. Entonces, cuando por alguna, digamos, ahí sí, una situación de salud compleja, tuve una reflexión muy grande sobre el tema, como yo les di a ustedes, el título del camino de la vida. Y la reflexión es, yo quiero seguir así. Yo quiero seguir como en esta carrera, porque es que a uno, cuando uno no tiene claro el sentido de vida, uno lo libretean desde la casa. Total. Y cuando lo libretean a uno desde la casa, le dicen, vea, usted tiene que estudiar el bachillerato, ser muy bueno, ojalá que se vaya a una buena universidad y ojalá que estudie en esa época o medicina o derecho o ingeniería. No había ninguna otras tres. Y después de eso, a usted le decían, consigue un buen trabajo y ojalá sea gerente. Y entonces... Y cuida el trabajo hasta que se jubile. Exactamente. Entonces uno iba como libreteadito. Entonces, cuando a vos la vida te da de pronto unos remesones, vos decís, vení, ese es el libreto que yo quiero seguir. Y yo dije, no, ese no es el libreto que yo quiero seguir. Entonces, a los 57 años, dije, me retiro de el corporativo, me retiro de Nutresa. Había pasado por dos temas, dos periodos de salud dura. ¿Y qué fue lo que hice, digamos, en esas incapacidades largas que tuve? Me puse a pensar en qué era lo que yo debería hacer y qué era lo que a mí me gustaría hacer una vez que me retirara del corporativo. Retirarse de los corporativos no era fácil, porque los corporativos, en la medida que creces, tienen un montón de, digamos, yo no sé si distractores o beneficios, no sé cómo calificarlos, pero yo podía, y esto no me lo tomen a mal, yo podía decirle a mi secretaria, vea, voy el miércoles para Villavicencio, resérveme el avión de la compañía. Entonces uno tenía acceso a muchas cosas, a muchos privilegios, y digamos que estas compañías como Nutresa eran compañías que te absorbían y uno no veía una vida distinta a seguir ahí. Y yo dije, no, yo voy a cambiar el libreto y me voy a inventar un nuevo libreto. ¿Y cuál fue la invención del nuevo libreto? Me puse a documentar los últimos 10 años de mi vida. ¿Qué había hecho yo en los últimos 10 años de mi vida? Que hubiera tenido impacto. Entonces, me puse a hacer una recopilación y logré armar unos documentos que reflejaban lo que yo había hecho en los últimos 10 años principalmente. Cuando yo me retiré, a mí me decían, te pensionaste, te jubilaste, y yo decía, no, yo cambié de actividad, porque a mí me gusta estar activo, probablemente no con los requisitos de los corporativos porque se vuelven insaciables, no hay nada que los llene, son cosas que cada vez son más y más, y mientras mejor te vaya, más carga te ponen. Claro. Entonces eso al final pues, lo vas sintiendo y te va dando mensajes el cuerpo. Entonces, yo salí en diciembre del año 2017. En febrero estaba presentando mi compañía
que se llama Sherpa Partners. ¿Por qué Sherpa? Yo estudié mucho el tema de las expediciones al Everest y había una figura que contrataban los expedicionarios al Everest, que eran los Sherpas. Y los Sherpas eran los que le cargaban la comida, les ponían las escaleras, les decía cuándo la montaña les iba a dar permiso para poder escalar y los llevaba hasta la cima. Pero en ninguna foto de la cima tú vas a ver a un Sherpa. Todas tomadas por ellos. Pero, ojo, si no hubiera sido por los Sherpas, no hubieran llegado allá. Claro. No llega ninguno. Por eso digo, ponen al Sherpa a tomarle la foto al alpinista. Entonces, dije, ese es el propósito de esta compañía, facilitarles a esas compañías alcanzar su mega y estar detrás. Entonces, esa fue la inspiración. En esa compañía invité a mi hija, le dije, ¿usted quiere estar aquí? Porque también sentía que era chévere como dejar el legado en alguien. Entonces, con ella llevo trabajando, este año cumplimos 5 años, felices. Estamos dedicados. ¿Ella es administradora o pues estudió algo como en el mismo campo? Ella fue administradora, se enfocó al principio por el tema del turismo. Cuando yo la invité, se metió en este cuento y la he estado formando. Hoy estamos muy contentos. Hoy nosotros hemos pasado por... la compañía se dedica a la gestión de marcas, gestiones de redes comerciales, modelos de go-to-market y gestión del punto de venta. Hemos tenido la fortuna de tener a compañías ahí desde el primer día. Postobón, pasaron por allí también Alpina, que terminamos el año pasado de rediseñar todo su modelo comercial. Con familia trabajamos en un proyecto de droguerías. Hemos tenido, o este año nos salimos y esto ha sido lo rico porque nos salimos del sector puramente alimentos. Hoy el cliente más importante que estamos trabajando es con Concreto. Llegamos a Con Concreto porque hicimos un trabajo con Pactia, que era la inmobiliaria, las cuales son socios Argos, Con Concreto y Protección. Ahí hemos hecho trabajos para una compañía que se llama Carrocerías Panamericana, que fabrica carrocerías de furgones. Hemos hecho trabajos para fundaciones. Y yo diría que ahí, hoy estamos trabajando con Super de Alimento, una compañía de Manizales muy chévere, ay, tan bonita. Espectacular. Imagínate que ya es líder en el negocio de confitería en Colombia por encima de Colombina. Por encima de Colombina, no lo puedo creer. No puede ser. Wow. Super tiene el 34% del share de mercado y Colombina tiene el 32%. Vea. Wow. Y vende más Trululú que Bombombún. Entonces, increíble. Eso pues ha cumplido como con lo que yo he querido en el sentido de entregar conocimiento, disfrutar el tema del hacer y del piense con estas compañías, muchas veces retadoras. Cuando a mí me invitaron a Pactia, yo llegué allá por un consultor en el tema de servicio al cliente, porque le dijeron a él, oiga, ayúdenos con la organización de la fuerza de interior. No, yo eso no sé, pero yo tengo una persona que sabe de eso. Y yo llegué allá y yo me sentía como de la vivienda. Yo dije, ¿qué estoy haciendo yo? Toda la vida he estado en consumo masivo y ahorita, ¿qué voy a hacer aquí? Y mentiras, que ha sido bien interesante porque los principios son los mismos. Allá hicimos un modelo de go-to-market muy interesante y tienen incluso más satisfacciones que las mismas compañías, porque esas compañías no han estado expuestas a los modelos que han estado expuestos las compañías de consumo masivo. Se consiguen más fácil los resultados,
y son muy agradecidas. Entonces, el tema nos ha ido muy bien, estamos muy contentos y digamos, en este momento tengo una gratitud infinita por el Grupo Nutresa, respeto absoluto de sus personas, allá crecí, allá me desarrollé, allá me formé, entregué todo, pero también entendí que había que tener un momento de parar, no esperar a que llegara la jubilación para que me dijeran haga los papeles, sino parar en el momento y decir, este libreto ya no va, sigue este libreto de aquí para acá. Y la verdad, hoy me siento muy contento de ese paso y haber Álvaro, estado. tan chévere ese momento de esa decisión y como la introspección, porque tú mismo lo decías, lo que estas compañías, obviamente, aunque te absorben mucho, también te entregan mucho y obviamente está el ego, todo lo que viene acompañado de esas posiciones y pues tener la valentía de decir, venga, es que no solamente, pues obviamente tú tuviste tus temas de salud, pero estoy segura que hubo mucho más detrás de la decisión que simplemente el tema de salud, eh, para tener la valentía de decir, listo, estoy listo para otro capítulo. Sí, mira, Cristi, hay un tema y es que yo creo que lo peor que tienen estas compañías son los apegos. ¿Apegos a qué? A que cuando uno llega a esas posiciones a uno le hacen todo. Pues Ujú. uno da un direccionamiento, pero uno tiene quien le haga el PowerPoint, uno tiene que le haga el Excel, uno tiene que le haga las vueltas de banco, uno tiene un montón de cosas. Y cuando tú dices, sabes que yo no he extrañado nada de eso, nada. Y sabes qué es lo que creo que ha sido más importante. En todas partes donde he tocado la puerta, me han abierto la puerta. ¿Por qué? Qué bien. Porque uno, en la medida que va subiendo, tiene que dejar amigos para cuando vaya bajando. Total. Porque es que, si no, el tema es que esas puertas no se abren. Entonces, yo a todo el mundo que me pidió una cita, independiente del cargo que estuviera, se la di. Le tenía autorización expresa a la secretaria de decir, páseme todas las llamadas y agéndeme todas las citas que me están pidiendo. Que si me están pidiendo algo es porque quieren conversar de algo conmigo. Y a todos los recibí. No tengo ningún caso en el que diga nunca quise recibir a alguien. No, a todo el que me pidió cita lo recibí, lo traté bien. En algunos casos le dije, listo, trabajemos juntos, en otros no, por esto. Entonces, eso, cuando ya sales tú y te toca por el maletincito salir a vender tu producto, Me tocó también. a ver, no es tan fácil, No. es difícil porque tienes que empezar por buscar el espacio en la agenda de la persona que vas a visitar y eso ya es un lío, que le Sí, den a uno el total. espacio y después convencerlo de que el producto que tú estás ofreciendo es un producto bueno. Ujú. Pero no me puedo quejar de eso porque, repito, las puertas que toqué, todas me las han abierto. Y digamos que en la potencia del portafolio que tenemos, pues hoy nos sentimos contentos de los resultados por donde hemos pasado. Pero para mí no fue, digamos, crítico el dejar de tener un conductor, salir y coger mi carro, coger un taxi, ya no clasifiqué ni para oro, ni para platino, ni para nada en los aeropuertos, porque es que anteriormente entraba a todas las salas VIP y ahora es vuelo por Viva Colombia, me encanta y tomo la tarifa más barata que pueda tomar y eso para mí no es ningún problema, Ningún problema. ningún problema. Entonces, hay que poder entender que eso no es de uno, lo que le brinda uno el corporativo,
y que también tiene, digamos, sus retos chéveres de ser capaz de hacer las cosas, digamos, más chiquitas, pues desde armar una presentación de PowerPoint, de poder entender el Excel y hacerlo, pues eso también al final te da satisfacciones y te digo, tuve la claridad, primero, de que si yo montaba una compañía, esa compañía era para vender conocimiento, porque yo estaba en un momento de la vida en que no podía arriesgar ni un peso de mi patrimonio, porque me tenía que alcanzar para el resto de la vida. Incluso antes de la pandemia, mi hija y yo hemos trabajado desde las casas y nos hemos recorrido todos los cafés. Las citas eran o en las oficinas de los clientes, o en Starbucks de Milla de Oro, o en Juan Valdés, o en cualquiera de ellas. Entonces, llegó la pandemia, a nadie tuvimos que echar porque no teníamos a nadie. Claro. Entonces, lo hicimos de la manera más simple posible y hoy yo digo que bueno, pues, que el modelito ha venido funcionando. Esa es la historia que yo tenía para contarles hoy. Súper chévere, Álvaro, y tú me habías dado como unos titulares que resumían ese camino de la vida. ¿Qué tal si cerramos antes de las preguntas con esos 3 titulares que yo creo que resumen súper chévere esta historia que nos contaste? Sí, lo primero es que tienes que creer en la gente y quien realmente ayuda a conseguir los logros es con la gente. Hay que tratarla muy bien y hay que ser consecuente en ese trato. Entonces, yo creo que es el recurso más valioso que tienen las organizaciones y estos tiempos difíciles lo demuestran. Hoy hay una competencia por el talento profunda y la competencia no es por el salario. Ojo, la competencia incluye muchas otras cosas más que el salario. Si las personas se sienten productivas, si las personas sienten que le entregan un proyecto importante, si las personas sienten que hay un equilibrio entre vida laboral y vida profesional o laboral, esas personas valoran hoy mucho eso. Entonces, primero es entienda a la gente, apóyelos, ayúdelos en el tema de sentido y proyecto de vida. Lo segundo, ¿qué importa que se tenga que hacer 14 trasteos y tener su hija en 9 colegios? Aprovéchelos y entienda cuál es su momentum profesional y hacia dónde quiere ir. Las ciudades o las localidades no son las que terminan tomando la decisión a favor de moverse o no moverse. Aproveche todas las oportunidades que le brinde el sistema y finalmente decida el día que usted se levante y diga no quiero ir a trabajar, ese día presente la carta de renuncia, por cualquier razón, independiente de donde esté y de cuántos años lleve. Ese es el camino de la vida, Cristi, en lo que he vivido yo personalmente. No, me encanta. Miguel, ¿tú ibas a preguntar o a decir algo? No, iba precisamente a hacer el mismo comentario, que cerráramos con los 3 titulares. Pero mientras nos llegan alguna pregunta, yo quería hacer un par de comentarios y una pregunta, y es, al principio cuando nos estabas contando tu historia, yo apunté por aquí algo que me pareció muy bonito, que dijiste: tuve muy buenos jefes en mi vida laboral. Después, más adelante, cuando nos contaste que habías llegado a Mills, nos dijiste: tuve un jefe que me cambió el concepto del ser humano. Y tus 3 lecciones están fundamentadas en lo humano, claramente. A mí me parece que es siempre muy importante, pues, la gratitud y algo que nos lo han dicho varias veces, pero siempre recuerdo cuando nos lo mencionó Carlos Mario Giraldo, es que él estaba hablando de liderazgo y nos dijo: para uno aprender a ser líder, pues uno necesita tener buenos líderes que lo lideren a uno, ¿cierto?
¿Quién fue ese jefe de Mills? ¿Cómo se llama ese jefe de Mills Se llama, que te ayudó a hacer ese cambio? se llama Alberto Espinosa. Él era el presidente, yo era el gerente general y él era socio de Mills. Tipo excepcional, excepcional. ¿Y vos cómo sentís que ese cambio, digamos, ha trascendido en lo que vino después en las otras compañías donde estuviste? Pues nos narraste obviamente el caso de Doria, el impacto, pues, o el trabajo que lograste hacer con todo ese equipo de la planta. Hombre, a ver, yo lo que creo es que gerenciar te trae unos desafíos muy grandes, porque al final a ti te hablan de una palabra que llama genere valor para los stakeholders. Ujú. Entonces, uno normalmente se concentra en un tema de ventas y rentabilidad, pero se le olvida el resto. Si uno entendiera mejor lo que significa gerenciar, entendería que lo que primero tienes que hacer es entender a tu gente y una vez que tú entiendas a tu gente, poder utilizar de la mejor manera posible el potencial y sacar ese potencial que tiene cada uno, pero tratándolos muy bien, siendo muy consecuente. Si tú hablas de equilibrio en vida laboral y vida profesional y vida personal, hazlo, hazlo. Mira, te voy a contar una cuita chiquita. Cuando les conté que cambiamos el horario en Doria y pasamos de 7 a 5, cuando la gente salía a las 9 de la noche, a mí se me acercaron unas personas de contabilidad y me decían, vean, nosotros tenemos que entregar los cierres a Nacional de Chocolates el 6 de cada mes. Si nosotros no entregamos eso, hay hecatombe. Entonces, si el cierre coincide con que antes de esos 6 días es un viernes, es un sábado, es un domingo, tenemos que trabajar. Y no podemos dejar de trabajar hasta la hora que sea. Yo le dije, mire, yo no voy a cambiar eso ya, pero sí vamos a hacer una cosa. O sea, yo no puedo decirles en este momento que se monten en el bus de las 5, porque no hemos generado las condiciones para que eso se dé, pero vamos a trabajar en generar las condiciones para que eso se dé. Lo primero es que con los jefes, si el cierre era, digamos, en los últimos días del mes y los primeros, yo les decía, vea, en la semana siguiente del cierre, y si eso coincide con un puente, dele un día más a esa persona. Ella se va a quedar aquí porque tiene que cumplir mientras organizamos los procesos. Pero en el momento en que ya bajó el tema del cierre, que se tomen un día adicional. Compense. Y que ellos lo definan. Mientras revisamos los procesos, ¿y sabes cuál era el rollo? El rollo era que las áreas, los últimos 4 o 5 días pasaban todas las facturas que tenían acumuladas. Claro. Entonces, claro, era imposible en esos días evacuar esa cantidad. Hay un cuello botella. Nos inventamos una cosa, y es que cuando llegaban a portería, las facturas las registrábamos y las montábamos en el sistema de la intranet que teníamos en ese momento. Y sabíamos qué facturas se habían llegado a qué personas y publicábamos los atrasados en las facturas. Nadie quería estar en la lista negra. Claro. Y resolvimos el problema y pudieron seguir saliendo a las 5 de la tarde. Buenísimo. Tu respuesta me dice, es que estoy estudiando precisamente unas cosas para una actividad este fin de semana que viene, basadas en el estilo de liderazgo de Nelson Mandela. Y hoy leí una cosa que muy conectada con lo que acabas de decir, cuando hablan de cómo el señor Mandela pues era un líder que era capaz de liderar desde atrás. Me encantó esa definición tuya de la gerencia
de la responsabilidad que tiene el gerente de encontrar como las potencialidades de su equipo y permitirles pues que lo desarrollen. Entonces por eso estaba aquí buscando una frase que leí ahorita por la tarde que dice: es mejor liderar desde la retaguardia y colocar a los demás al frente, especialmente cuando estamos celebrando una victoria por algo muy bueno que sucedió, pero debemos tomar la delantera cuando hay peligro. Sí. Total, total. Buenísimo. Por Mire, aquí nos llegó una pregunta y un dale. comentario, Álvaro, de Óscar Contreras, y dice: muchas gracias y mucha sabiduría junta en un ser humano. El señor Álvaro dicta conferencias de desarrollo personal y o motivación personal en algún medio. No lo Vea, otra hago. oportunidad de negocio. No, no lo hago, Cristi. La verdad es que cuando uno está en este momento, digamos que también tiene que ser muy consciente de manejar los tiempos y poder tener un cierto espacio para uno. Entonces, ya con unas actividades en juntas directivas y con lo que tengo en mi compañía, no lo hago porque además tengo una nieta y espero la segunda y eso necesita el Ay, tiempo qué también. bueno. Qué bien. Súper. Qué chévere. Bueno, Ese Miguel, es otro no ejemplo del tenemos camino más de la vida, ¿no? preguntas. Sí. Total. No, no tenemos más preguntas, Cristi. Bueno, me encantó Bueno, poder estar con ustedes. 1.000.000 de gracias y qué rico verte, Cristina, y conocerte, Miguel, que ya Muchísimas tiene... gracias, Álvaro. Bueno, Álvaro, mil gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y a todos mil gracias por haberse conectado, por conectarse hacia adelante a esta charla que estuvo súper chévere. Mil gracias y nos Recuerden, vemos la próxima. ¿Qué ibas a recuerden decir? suscribirse a nuestros canales. Ah, Pueden ver en diferido el video de esta conversación y pueden escuchar también el podcast que está disponible en todas las plataformas de audio. Muchísimas gracias y nos hasta estaremos luego viendo a próximamente. todos, gracias. gracias, Gracias. chao.